Hola, muy buenas. Estamos aquí en un nuevo episodio de Econ Role Models y hoy os traigo un invitado de lujo que es el economista y profesor Omar Zambrano. Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Omar es máster en Economía del Desarrollo en Harvard, tiene una trayectoria laboral amplísima, ha estado unos años trabajando en el Banco Central de Venezuela, luego en el Banco Interamericano de Desarrollo, luego regresó a Venezuela y fundó su propia empresa, su propia consultora, Anova Research, y también es profesor de economía. Entonces, aquí tenemos una cantidad de ámbitos laborales en donde Omar se ha desempeñado, que nos va a ir contando sus experiencias, que creo que pueden ser de gran utilidad para el estudiantado de economía, para pues como referente, además como siempre pienso que para el estudiantado es muy importante imaginarse, ¿no?, en el futuro, cómo lo que puede llegar a ser y si hay otras personas que le pueden contar esa experiencia, ¿no, Omar? Justamente lo que hablábamos antes, nosotros cuando fuimos estudiantes y veíamos esas otras economistas que venían de fuera y nos contaban las cosas que estaban estudiando o lo que estaban haciendo, y eso de alguna manera nos impulsó luego a nosotros a salir fuera. Pues el objetivo de estas entrevistas es justamente esto, y te agradezco de verdad que hayas aceptado la invitación y que compartas con nosotros tus experiencias y tu valioso tiempo. No, imagínate, Virginia, encantadísimo de estar aquí. Para mí es un honor y un placer, además, reencontrarme contigo, amiga de tantos, tantos años, y que, bueno, también he seguido muy de cerca tu trayectoria y para mí es súper, súper valioso estar acá. Gracias por la invitación. Gracias, Omar. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a empezar con esa decisión cuando terminas la carrera de economía y decides irte al Banco Central de Venezuela, un poco esa decisión, ¿qué te llevó a tomarla? Y luego, ¿cómo es el día a día de un economista recién graduado, además, en un ente, digamos, tan importante para la economía como es un banco central de un país? Sí, mira, cuando eso ya al final de la carrera de economía, cuando estábamos en los últimos semestres, tuvimos la fortuna de tener un grupo de profesores en la escuela que estaban vinculados al Banco Central de Venezuela. Y claro, en esa época yo recuerdo, o sea, uno como estudiante lleno de dudas sobre hacia dónde orientar tu carrera, siempre estaba como la posibilidad de irte al sector privado, al tema de las finanzas, al tema de las empresas. eh, pero yo siempre tuve como la inclinación hacia lo público, ¿no? Entonces se abrió la posibilidad, abrieron un concurso todavía no habíamos terminado la carrera, para hacer como Research Assistants del Departamento de Investigación o de Estudios Económicos del Banco Central, y por fortuna ahí terminamos, ¿no? Y realmente fue una experiencia formidable. Yo le debo muchísimo a esa escuela del Banco Central. El Banco Central de Venezuela en esa época era una institución sólida, una institución que tenía un grupo de gente muy, muy buena, profesionales que estaban llegando de formarse muy bien en el exterior y habían formado como un grupo de investigación económica, macroeconómica en el área de estudios muy sólido, ¿no? Y para uno comenzando su carrera era toda una escuela, ¿no? De ahí aprendí, bueno, primero yo diría tres cosas, ¿no? Nosotros, por supuesto, estábamos en el área del banco que se encargaba de hacer todos los informes oficiales del Banco Central y todos los informes de seguimiento de la economía, de seguimiento macroeconómico, financiero del país, y de las cuentas nacionales. Entonces era muy importante. Ahí aprendí a escribir reportes. O sea, era muy, muy importante el tema de cómo comunicar por escrito las ideas económicas, ¿no? Y, Sí. y, eso, y eso fue muy importante. Lo otro fueron los instrumentos, ¿no? Mucha gente, muchos economistas de ahí nos hicieron énfasis que era extremadamente importante poder manejar herramientas de análisis estadístico, ¿no? Entonces, uno que venía como con una formación relativamente no tan sólida de la universidad, nos vimos como obligados a aprender muchas cosas ahí. Eso fue toda una escuela, ¿no? Y luego, ¿no? Luego la cercanía con las decisiones de política económica para mí fue el mundo como más fascinante, ¿no? Sí. El estar al interior de la toma de decisiones, aunque sea, uno era muy junior, pero estabas ahí en la esfera de la decisión, ¿no? Y sabías lo que pasaba y qué era lo que se discutía.
Entonces, para mí eso fue como fascinante. Y ahí supe que yo quería como orientar mi carrera hacia el tema del análisis y el seguimiento y el diseño de políticas, ¿no? Entonces, fue ahí donde básicamente tomé la decisión de estudiar lo que estudié y seguir la carrera por donde la seguí, ¿no? Muy Este, bien, entonces ahí decides irte a hacer el máster en Harvard de desarrollo económico, ¿no? claro, ¿Y qué tal esa experiencia? ¿El máster fue 1 año, 2 años? Porque hay máster de diversas duraciones. sí, el máster es un máster muy particular, se llama el MPAID, es Public Administration in International Development. Para ellos es desarrollo internacional, para uno que viene del subdesarrollo es como desarrollo nacional, ¿no? Pero, Sí, y es un máster, lo escogí también, es una de esas decisiones y esas disyuntivas que los economistas jóvenes siempre hacen, los que quieren seguir, digamos, la carrera y seguir estudiando, aquello de que si haces un doctorado o haces una maestría. Yo muy temprano me convencí que yo no quería dedicarme a la investigación pura. sí, Yo quería como formarme en herramientas de la mejor manera posible, pero mantener un pie siempre en el área de la implementación y la práctica y la política pública, ¿no? Entonces, este máster era muy particular porque tenía un poquito de los dos mundos, porque tenía como un core muy, yo diría, robusto, bien diseñado digamos, de un primer año que se asimilaba mucho a lo que es el primer año de un doctorado, y un segundo año mucho más de electiva. Eran 2 años en particular, ¿no? sí, Y entonces dije, este es el máster para mí. Y bueno, luché hasta que, o sea, me preparé muy bien para lograr entrar. Y sí, afortunadamente lo pude hacer porque también me gané una beca, ¿no? Entonces, sí, porque estudiar en esas universidades de Estados Unidos siempre es muy costoso sí, eh, y, muchísimo. y es carísimo. Y afortunadamente me gané una beca del Banco Mundial con el gobierno de Japón y entonces Sí, pude costear esto, ¿no? Entonces fue una experiencia fabulosa, fueron 2 años intensísimos de trabajo donde básicamente puse énfasis en formarme en manejo de metodologías de instrumentos, ¿no? De ahí aprendí muchas cosas, pero siempre me quedó una enseñanza de un profesor, incluso bastante renombrado, por cierto, en el área de desarrollo, se llama Land Pritchett. Y oh, sí, sí, Land decía algo así, dice, hay 2 tipos de economistas, ¿no? Los que se dedican a los clavos y los que se dedican a hacer martillos, ¿no? mm, Los que se dedican a los clavos son los que agarran un tema y lo exprimen y lo explotan hasta el final y dice, bueno, yo soy especialista en este tema en particular. Y hay sí, otro tipo de economistas que tienen el martillo, y el martillo es el manejo de instrumentos, de métodos, de metodologías, digamos, de temas más prácticos. Y cuando tienes un martillo le puedes dar a varios clavos, ¿no? Entonces, sí, entonces, entonces hay como los economistas martillo y los economistas clavos. qué Entonces yo dije, interesante. Sí, yo quiero ser un economista martillo, quiero ser como de los que manejan los instrumentos y con los instrumentos puedes pegarle a varios clavos, porque como a mí me interesaba más el tema de la política pública, pensé sí, que era como mi carrera. Y así lo hice un poquito, ¿no? sí. Entonces fueron 2 años intensos, maravillosos, de muchísimo aprendizaje. Por supuesto, estar en Harvard es una cosa, Bueno, eh, el eh, sueño, el el sueño sueño, de sí, sí. cualquier persona casi que universitario que luego quiere ir Sí, allí, ¿no? sí, es que realmente Harvard, más allá digamos, del nombre, de la marca y todo lo que significa, es un lugar muy especial porque realmente concentra una cantidad impresionante de recursos, ¿no? Y Sí, de posibilidades. sí, Entonces, para aquel que está motivado y sabe hacia dónde va a dirigir su carrera, tiene, tiene el menú completo a tu disposición, ¿no? Entonces, muchísimo, sí, sí, eso es impresionante. Y la otra es la cantidad de gente de todo el mundo que pasa por ahí. Entonces terminas tejiendo como una red de personas, de contactos, que es una maravilla, es un asset increíble, es un sí. activo increíble el conocer personas de todas partes, ¿no? Entonces eso me pasó un poco a mí y ahora, bueno, después de esa experiencia, uno termina teniendo conocidos y gente amiga en todas partes del mundo, ¿no? Eso es Entonces, una maravilla, así Mari. es. Me gusta que hagas énfasis en eso, o sea, no solamente la parte académica como tal, de ir a una universidad de ese nivel de prestigio y de todo lo que aprendiste,
¿no? Valiosísimo, sino también el tema de, digamos, de la red, el tema del capital social, de las redes que haces allí, esa experiencia digamos, de conocer a otra gente, de relacionarte con gente también muy valiosa que va allí. Y bueno, esa experiencia personal también, la experiencia académica, se aunan las dos cosas, ¿no? Esa experiencia académica por un lado y luego la experiencia personal de estudiar el máster en ese sitio. Yo la verdad es que he estado también allí en estancias de investigación, tanto predoctorales como postdoctorales, y es un sitio verdaderamente espectacular para, digamos, para estudiar, también para aprovechar al máximo esa experiencia no solo académica, sino personal, todo lo que aprendes. Y yo creo que la propia estructura urbanística de la ciudad, ¿no? De Cambridge, Massachusetts, ¿no? Y de los alrededores, el propio Boston, es toda una ciudad que se presta mucho por su forma urbanística y por todo a que vayas allí como a vivir esa experiencia de aprender, ¿no? Una maravilla. Yo bromeaba con algunos conocidos que me parecía como el parque temático de los universitarios, ¿no? Porque vas ahí, aparte hay muchísimas universidades, muchísimas bibliotecas, museos, o sea, para la gente que le gusta aprender, los que nos gusta aprender también, hay tantísimas opciones que... Impresionantes. Otra cosa que has dicho, Marc, en lo que me gustaría hacer énfasis también, es verdad que estas experiencias pueden ser muy caras, estudiar fuera, pero esto puede echar para atrás a algunos estudiantes brillantes que piensan, no, esto no es para mí porque yo no puedo afrontar esos costes, pero siempre, digamos, recordar que hay becas, que hay programas de becas, no solo a veces en el propio país, por ejemplo, aquí en España hay becas que te pueden financiar estudio fuera, pero si no vives en España, por ejemplo, o en Europa, que suele haber programas de becas para ese tipo de cosas, en otros sitios puedes acceder y es importante que la gente sepa que, bueno, tiene que informarse por las redes y no descartar una experiencia como esta, no pensar que a lo mejor esto no es para mí, simplemente porque ve el obstáculo de la financiación, ¿verdad? Así es. Has dicho algo muy, muy cierto. Hay siempre hay mucho más opciones de las que aparecen o de lo que aparece aparentemente en los medios que uno tiene acceso. Yo siempre recomiendo a los estudiantes contactar directamente a los programas o a los directores de los programas a los cuales están interesados, porque desde esa perspectiva te pueden orientar mucho mejor sobre cuáles son tus opciones, ¿no? Y en el caso de Harvard en particular, es así, o sea, uno entra en la web y ve los costos de eso y dice, bueno, esto es imposible Sí. de pagar, entonces tienes que ser, no sé, millonario para poder hacerlo. Pero cuando contactas directamente al programa, te abren como un montón de posibilidades, ¿no? Sí, Entonces, sí. realmente yo diría que no abandonen la idea solamente por el tema del financiamiento e insistan muchísimo en las opciones, porque sí existen. Sí las hay, exactamente. Sí las hay. Exactamente. Bueno, acabas tu maestría en Harvard y decides, ¿cómo decides, cómo vas al Banco Interamericano de Desarrollo? Sí, esa fue una decisión un tanto difícil. Yo seguía vinculado al Banco Central de Venezuela, que me había dado como un permiso especial para irme a la maestría de 2 años. Seguía vinculado porque además me dieron como una especie de pequeño complemento de beca como para mantener el vínculo laboral con ellos. Sí. Y ellos esperaban que yo regresara, ¿no? Sin embargo, la situación política y económica de Venezuela ya se venía deteriorando. Estamos hablando de mediados de los años 2000. Sí. Y ya el Banco Central había perdido bastante de la independencia que tenía, ya no era lo mismo que la misma institución que yo había dejado. Entonces, nada, básicamente logré clasificar para un concurso en una oficina del BID en Washington y quedé seleccionado para una posición en Washington. Y bueno, me desvinculé del Banco Central
lo cual significó desvincularme un poco de Venezuela, que era lo que me pesó más, porque yo siempre había como pensado en mi cabeza que yo estaba orientando mi carrera para Sí, aplicar mis conocimientos a Venezuela, irme a sí, Venezuela, trabajar por sí. Venezuela. Este, y entonces dije, bueno, vamos a empezar esta pasantía que en ese momento pensaba que era muy temporal en el Banco Interamericano, a ganar experiencia, a ver esta perspectiva desde acá, mientras se hace el tiempo de regresar a Venezuela. Esa pasantía terminó durando casi 12 años. Ya ves tú. Y la verdad, no me arrepiento para nada, porque bueno, Oh, claro que porque, no. y también, digamos, el devenir del país fue como otra cosa también que Sí, no vale la sí. pena tal vez discutir acá, pero bueno, al final tomé esa posición en Washington, una posición muy interesante que me permitió viajar por toda la región latinoamericana. Estuve en la oficina de supervisión y evaluación del Banco Central, del Banco Interamericano, perdón, Sí. este, aplicando sobre todo, digamos, metodologías de evaluación de impacto y este tipo de cosas que había aprendido en Harvard. Y eso me llevó a evaluar programas y proyectos del banco en toda Latinoamérica. Entonces viajé muchísimo, aprendí muchísimo de la realidad latinoamericana. Bueno, fueron casi 3 años, no, 3 años y medio, casi 4 años en Washington en esa posición, ¿no? Sí. Luego, de ahí, digamos, tomé una posición un poquito más senior, pero que me llevó a vivir en la región. Entonces me fui a vivir a Bolivia durante 3 años, Sí, como economista del BID del país en Bolivia. Y sí, luego empecé a rotar en esa posición y fui economista después de Bolivia 3 años, fui economista del BID en Perú durante 4 años y sí, luego economista del BID en República Dominicana durante 2 años. Y ahí sí. ya digamos, ahí terminó mi recorrido por el BID. Pero fue una Ujú. experiencia maravillosa que me Bueno, permitió, increíble. digamos, tejer, o sea, no solamente, yo creo que me permitió dos cosas y creo que esto para los estudiantes es muy útil. Cuando tú vas a una de estas instituciones multilaterales grandes, como toda burocracia, tiene sus problemas, digamos, y tiene sus cosas que yo creo que, que, que son dificultosas, ¿no? Las burocracias grandes, que son jerárquicas, están llenas de escollos, de dificultades, de gente, sobre todo cuando son muy verticales y las Sí, pirámides, entonces la gente se pelea mucho, hay codazos, hay intrigas, ¿no? Como toda burocracia grande igual, ¿no? sí, en todas Pero partes, en sí. todas partes. Pero yo creo que si uno enfoca dónde tienes que aprender, esto es con el contacto, primero con las diferentes realidades socioeconómicas o económicas de los diferentes países que estás cubriendo. Y luego yo creo que el contacto con las administraciones públicas, es decir, con los gobiernos de los países, para mí fue muy, muy informativo. O sea, el poder tener contacto de las experiencias de diseño y implementación de políticas en diversas cosas, de Sí, cómo hacen las cosas los demás países. O sí. sea, eso te abre un poco la mente en términos a veces uno ve los problemas desde la óptica de tu propia realidad nacional, Sí, de, de los, exactamente. de los problemas que enfrenta tu propio país y resulta que son los mismos problemas que enfrentan todos los países y a veces ves cosas distintas, o sea, cómo se enfrentan a los mismos problemas de manera distinta, eh, absorbes nuevas ideas, o sea, nuevas Bueno, organizaciones, te te da da una una apertura experiencia sí, impresionante, ¿no, muy, Omar? O muy sea, increíble. Entonces, sí, esos años debieron haber sido para ti como economista unos años de aprendizaje mucho, mucho, increíbles. Sí, mucho, mucho. O sea, a eso le debo muchísimo de mi propia visión, de mi propia formación como economista, el estar en el terreno viendo cómo se hacen las cosas en otras partes, ¿no? sí, Y siempre con Venezuela en la cabeza, ¿no? En el back sí, burner ahí como que, oye, sí. así, así, así. O sea, Claro, muchas de las así cosas que así estamos se haciendo ahorita. podría así podríamos hacerlo, de esta manera, sí, 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 sí. efectivamente. Y Omar, dentro de ese trabajo que desempeñaste allí, de las herramientas que tú adquieres, bueno, que adquiriste en la carrera y que adquiriste luego en el máster y que adquiriste en el Banco Central de Venezuela, ¿qué dirías
o sea, digamos, desde el punto de vista de las materias, ¿no? Te lo digo pensando como un estudiante. Un estudiante a veces estudia las asignaturas y dice, luego esto, ¿para qué me va a servir en el mercado laboral? Tú, digamos, trabajando, por ejemplo, tanto en el Banco Central de Venezuela como luego en el Banco Interamericano de Desarrollo, de las asignaturas que viste, ¿cuáles piensas que, digamos, echaste mano, necesitaste para, digamos, en tu desempeño laboral? Mira, te voy a responder la pregunta como en dos niveles, ¿no? Sí, Yo siento que para mí haber estudiado economía fue como haber aprendido un idioma. sí, Al final, un idioma te ayuda con unos códigos determinados como a interpretar la realidad a la luz de un lenguaje en particular, ¿no? Y cuando uno aprende cómo funciona un poco la economía, más allá de las distintas posturas o las distintas escuelas o las distintas ideologías incluso, uno entiende, uno empieza a ver el mundo como con distintos ojos, ¿no? O sea, sí, como que a sí, interpretar no solamente los hechos, sino hasta la naturaleza humana de manera distinta, sí, ¿no? Entonces, y sí, los problemas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, como que ninguna materia en particular te sirve, o ninguna asignatura en particular te sirve, sino como para tener esta visión de conjunto. Ahora, en mi trabajo, creo que a mí me ha servido muchísimo y yo creo que eso hoy en día es incluso más importante que en nuestra época, eh, el tema de formarte bien en el uso de instrumentos, digamos, de instrumentos de análisis, sobre sí, todo estadístico, ¿no? Y sí, econométrico. sí, La estadística, la econometría, la matemática, no la matemática pura, pero sí digamos, a nivel de entender cómo hacer análisis con los datos. sí, eh, es la diferencia entre un economista que tiene herramientas para responder preguntas, porque al final nuestro negocio como economista, casi en cualquier posición, nosotros estamos en el negocio de responder preguntas complejas. exactamente. Este, y cómo respondes tú una pregunta compleja depende de las herramientas con las que cuentas para responder esa pregunta. Entonces, hay diferentes maneras de responder la misma pregunta. Entonces, tú lo puedes responder de manera retórica o lo puedes responder tratando de encontrar evidencia de lo que estás diciendo. Y para encontrar evidencia de lo que estás diciendo, necesitas entrarle a algún tipo de Sí, datos, ¿no? sí, sí, Entonces, definitivamente yo creo que en mi carrera lo más útil o la inversión más útil que he hecho de tiempo y de esfuerzo es la de aprender métodos, digamos, métodos de análisis de datos. ujú, Este, y creo que eso digamos, me ha abierto y me ha facilitado muchísimas cosas dentro de mi carrera en el BID, por ejemplo. sí, Este, claro, tú podías ser un economista de varios tipos, ¿no? Habían los economistas que están consumidos y tapados de la burocracia y hay 7.000 reportes que tú tienes que hacer sí, y entonces al final, si tú quieres, tú le dedicas todo tu tiempo y tu esfuerzo a reportes que no requieren a veces ni siquiera muchísimos skills técnicos, ¿no? sí, Simplemente llenar formatos y cosas así, ¿no? sí, Pero yo siempre guardé un poquito de mi tiempo y de mi esfuerzo para mantener como una pequeña agenda de investigación sobre los países en los que vivía. sí, Entonces, eso me hacía como destacar un poquito en el sentido de que, bueno, aparte de mi trabajo burocrático, también tenía como, bueno, siempre tenía una nota de investigación, un pequeño paper empírico sobre algún problema en particular. Eso me sí. abría también diálogo con las autoridades del país que le interesaban los temas que estábamos investigando. O sea, eso me sirvió muchísimo para avanzar mi carrera dentro de esa institución. Y luego me sirvió también para hacer lo que estamos haciendo actualmente en Caracas, ¿no? Sí, eso, pasemos, bueno, interesantísimo, Omar, de verdad. Pasemos entonces a esa nueva etapa, decides regresarte a Venezuela, sientes que digamos, tu época en el BID terminó y decides regresar. Oye, que una decisión muy valiente, ¿eh? Yo no, yo, yo personalmente no sé si lo habría hecho, pero decides regresar y abres tu propia consultora y cuéntanos esa nueva experiencia. Sí, eso fue una decisión como toda, ¿no? Muy, muy difícil también.
Mi esposa dice que fue la crisis de los 40, ¿no? Ah, no Bueno, puede ser. que menos mal que me dio por ahí, ¿no? Porque Sí, hay algunos que les va peor, pero nada, dice, yo llegué a un momento en el BID, dije, mira, yo puedo seguir en el BID y seguir aquí el tiempo que quiera, en una posición relativamente cómoda, digamos, con buenos salarios, pero esto no es realmente lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, a finales del año 2016, por ahí 2016-2017, dije, nada, creo que es el momento de meterse en Venezuela, no por lo bien que se le va, que le está yendo, sino porque con lo mal que le está yendo, creo que bueno, que Venezuela va a tener que enrumbarse en algún momento hacia un cambio político y económico, y entonces yo quiero estar ahí sí, de pie en Caracas cuando eso suceda, ¿no? Y sí. esa fue la decisión. Al final me he equivocado un poquito en el cálculo, pero Sí, no me arrepiento de haberme ido a Caracas. ¿Por qué? Porque yo he tenido como en la cabeza que a Caracas y a Venezuela le hacía falta una especie de institución que realmente ha existido en algunos episodios de nuestra historia pasada, pero que no existía en este momento, que era una especie de think tank, de institución técnica, que tuviera como tres características, ¿no? Una, que tuviera una pata en la parte de rigor académico, digamos, de metodologías, de que hiciera las cosas bien desde el punto de vista técnico, que tuviera una pata en el tema del diseño y que hablara de temas de política pública en Venezuela, que hace falta muchísimo debate y sí, sí. discusión sobre cuáles son nuestras opciones de política, porque sabemos cuáles son nuestros problemas, pero nadie debate cuáles son las soluciones a esos. Exactamente, sí, Entonces, y bueno, que tuviera una pata en la difusión y en la opinión pública, digamos. Entonces, esa institución que yo tenía en mi cabeza, que era semiacadémica, con temas que tocara temas de política pública y que participara en el debate, digamos, de la opinión pública, como que no existía como tal. Entonces, a eso nos fuimos a Caracas y bueno, finalmente, como que ahí estamos, ¿no? Fundamos una consultora que es una nueva faceta para mí también completamente novedosa, muy, muy difícil, la verdad, esto de llevar un negocio propio. me Este, imagino. los temas que yo no me imaginaba lo difícil que es, digamos, temas administrativos, de llevar, Sí, de tener gente a tu cargo, sí. de llevar una nómina de salarios, o sea, de cumplir las rigurosidades de la ley, de pagar impuestos, todo eso como que, o sea, todo eso Yo me pierdo en todo. Yo que soy para académica y no, no, investigadora, a no, mí no me hables de eso es otro trámites de mundo, ese tipo porque me otro da mundo. algo. Sí, Otro mundo, pero bueno, ya tenemos, vamos a cumplir 5 años en Caracas y realmente ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa, porque bueno, hemos logrado, primero, establecernos, segundo, ya establecernos como una referencia, digamos, con cierta buena reputación desde Caracas, como una organización técnica que hace el martillo que decía Prince, ¿no? sí, O sea, genial, sí, somos una consultora que no es especialista en ningún tema en particular, sino en métodos. Entonces, sí. claro, los temas, cuando nos traen temas, decimos nosotros, bueno, este tema lo podemos entrar así, 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 porque tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, tengo un equipo maravilloso de chicos salidos de las universidades de Venezuela, para quienes ANOVA se ha convertido en una de las de los pocos lugares para aquellos que están orientados al tema más académico, más Sí, sí. técnico, que quieren seguir estudiando economía, que manejan ahora las nuevas herramientas, que ahora, digamos, todo se hace programando en Sí, R, en sí, sí. Python. Esto es una Este, maravilla, Omar, porque entonces entonces, tú, ANOVA, aparte de ser una consultora y de cumplir, y digamos, ese papel allí, también cumple un papel de educación que hace falta en por ese sentido. supuesto, Sí, eso ha sido, hemos logrado como establecer estos vínculos con la universidad o con lo que queda de la universidad venezolana, que está en crisis como todo el resto sí, del país. sí, Y claro, en mi rol de profesor de la Universidad Católica también logro identificar estudiantes que vienen a NOVA a trabajar, a hacer sí, pasantías, sí, a trabajar como economistas jóvenes.
y hemos logrado establecer un equipo muy, muy competente, muy chévere, y de chicos que además tienen como visión de seguir formándose, de seguir Sí, estudiando y que ven esta pasantía por ANOVA como parte de esa formación, ¿no? qué Entonces, maravilla. eso ha sido maravilloso porque realmente en un país que se ha quedado sin muchas referencias y sin muchas opciones, somos de los pocos sitios donde los chicos pueden ir a formarse y a trabajar, ¿no? Sí, Y aparte, bueno, hemos logrado establecer, y de ahí quizás la riqueza de todo el bagaje que traje de mi experiencia en Washington. eh, mucha gente ahora nos ve para solucionar problemas técnicos, entonces nos buscan mucho de los multilaterales, del Banco sí, Interamericano, sí. del Banco Mundial, y ya no solo para Venezuela, sino que estamos trabajando en el resto de la región, desde Caracas, Qué trabajando. maravilla. Sí, Tenemos incluso contratos con temas en África, o sea, sí. está súper, súper guay, de verdad. Oye, Omar, qué maravilla, ¿no? Eso, fíjate, eso sí que no lo sabía. Sí, Enhorabuena, ¿eh? sí, la Sí. verdad que sí. Y claro, y tenemos todavía esta faceta de opinar y hacer y producir cosas sobre Venezuela, porque al final También, exactamente. estamos ahí todo el tiempo Sí, pendientes de temas de Venezuela, publicamos notas de política, sí. Sí. este, Sí, yo pequeñas he notas leído también. o te he escuchado también y te he escuchado Sí, hablar en algunos sitios y hace muchísima falta esto allí, ¿no? Porque luego hace sí, falta también información que no hay, en fin, exacto. no hay transparencia, entonces todo lo que se haga, bueno, es maravilloso. Sí. Y Omar, para cerrar la parte tuya académica, estás dando clase, creo que incluso algún premio te han dado recientemente, ¿no? O no, no sé si tan recientemente, porque yo los tiempos, pero en algún momento he visto por ahí que te dieron un premio al mejor profesor o algo así, ¿no? Sí, yo soy Bueno, profesor, sí, sí. no me extraña escuchándote hablar y con toda esta experiencia y eso que te lo hayan dado. Me imagino que para los estudiantes es un lujo de verdad tenerte con toda esa experiencia en clase. Cuéntanos un poco qué asignatura das. Sí, yo doy un curso de justamente de política, de teoría y política del desarrollo económico. Sí, Y es un curso maravilloso porque, bueno, yo le digo a los estudiantes, aquí ustedes van a ver la síntesis entre el montón de asignaturas que a veces ustedes piensan que no se sabe para qué sirven, sí, y la aplicación de algunos de esos conceptos a la vida de la gente, porque al final sí, el estudio del desarrollo económico es un poco eso, ¿no? sí. Cómo respondemos a esa pregunta de por qué algunos países se desarrollaron y otros no, o Ujú. por qué unos crecieron y otros no, unos se quedaron atrás, qué factores están detrás de esas trayectorias, ¿no? Entonces, nada, es un curso de desarrollo económico donde vemos un poco de teoría, un poco de políticas también, y es un curso del último semestre de la carrera en la Universidad Católica, y a mí me encanta, Qué maravilla, porque realmente, además son casi economistas ya, claro. sí, sí, Y es ya están que muy ya, avanzados, ya están sí, haciendo su tesis de grado, sí, su tesina de grado, y bueno, también con frecuencia soy tutor de algunas de las tesinas de grado, o soy sí. jurado de esos trabajos. Entonces es interesantísimo. Para mí el tema de la docencia me complementa muchísimo y me pone también en contacto con una Con generación de economistas, estudiantes. sí, Y es que una ya. forma de transferir todo eso que aprendiste y para, bueno, ya te digo, una fortuna para esos estudiantes recibir todo ese conocimiento, ¿no? Yo creo que de verdad que escuchando tu trayectoria me hace sentir súper orgullosa y aparte agradecida en un sentido de que, bueno, que hay gente como tú que decide regresar al país, que decide compartir todo lo que ha aprendido, que decide, pues me parece gente como tú y economistas como tú que están ahí al pie del cañón con valentía, porque muchas veces hablar de cosas en el país significa pues asumir riesgos y ser valiente y decir, bueno, aquí me la juego a lo mejor diciendo ciertas cosas y lo hacéis y de verdad que yo aplaudo eso porque y me quito el sombrero, vamos, ante personas como tú
que día a día están allí, eso, al pie del cañón, tanto para la parte educativa como en esta parte tuya de la consultoría y de las políticas públicas. Así que, Omar, no solamente agradecida por estar aquí, por compartir tus experiencias con nosotros, con el estudiantado que te va a ver, porque lo publico yo esto por las redes y lo ve gente de aquí, de España, de Venezuela, de economistas de otros países, o sea que esto, la verdad es que sé que va a ser muy inspiradora esta carrera tuya, así que mil gracias de verdad por venir y por contarnos y por compartir. Y No, por imagínate. último, quiero cerrar, que no te pregunté, has dado varios consejos a los estudiantes, pero alguno para cerrar que quieras dar al estudiantado de economía, sobre todo los que empiezan ahora la carrera. Wow, yo creo que un economista, un buen economista, tiene a ver, o sea, me parece que la clave de un buen economista es mantener siempre parte de sus sentidos en la realidad que lo rodea. Y que la realidad, que vea que con las herramientas que está adquiriendo, la realidad se le convierte en como una especie de laboratorio gigante de temas. O sea, incluso para explicarte el más nimio comportamiento o situación que estás observando. Este, la realidad, la realidad que te rodea está llena de experimentos y de preguntas por contestar, y yo creo que no es por desviación profesional, que nosotros los economistas estamos particularmente bien dotados para responder esas preguntas, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno aprende a relacionarse con la realidad, con los instrumentos que adquieres en esta carrera, te cambia el mundo. O sea, Sí, sí. ves el mundo con otros ojos completos. Es como ponerte Sí, unos unas gafas, anteojos, unas gafas exactamente. distintas, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. creo que eso hay que tenerlo siempre, siempre en cuenta y jamás pensar bueno, que lo que estás aprendiendo no te está sirviendo para nada. Creo que al Sí, contrario, te sirve sí, para muchísimo, para sí, muchísimo. sí. Pues muchísimas gracias, Omar. Y bueno, pues nada, voy a despedir aquí. Y bueno, este sería el episodio último de esta temporada. Hemos cerrado con broche de oro la temporada de Control Models de este año. Y nada, pues el año que viene volveremos con más. Gracias, Omar. Gracias a ti, Virginia. Saludos. Adiós, adiós.